Apaga el micrófono, hijo. No lo tengo apagado, profe. Listo. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy, pues, vamos a estar realizando nuestra primera clase de física, donde le vamos a enseñar lo que va a ser todo lo referente al movimiento rectilíneo. Y pues vamos a darle a conocer nuestra web app de GeoGebra, donde ustedes van a fortalecer las competencias del movimiento rectilíneo. Los escogimos a ustedes, el grado 10º, para que nos ayudaran a realizar nuestro proyecto de grado con la Universidad UDES. Mi compañera de trabajo, Carolina Daza, se las presento para los que no la conocen. Hola, buenos días, jóvenes, para todos. Gracias por el compromiso y la asistencia a la clase. Esperamos pues sea óptima todo el desarrollo de la estrategia pedagógica que vamos a trabajar para fortalecer los temas del movimiento rectilíneo y todo lo que se refiere a esas competencias. Bueno, antes de darles a conocer a ustedes la web app de GeoGebra, nosotros tenemos que fortalecer algunos conceptos, incluso antes de entrar a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Conceptos que ya ustedes deberían de tenerlos claros, pero nuevamente le vamos a reforzarlos. Entonces vamos a compartir con ustedes unas diapositivas que les hicimos a ustedes. Un momentico. Cerrátela. Ya está. Nos van avisando si ven las diapositivas. ¿Sí las ven? Sí, se ve. Sí, profe. Listo, perfecto. Se ve. Listo, entonces, nuevamente les repetimos, gracias a ustedes los que se pudieron conectar, porque sabemos que por esta situación que estamos pasando, pues allá en lo que es Patillal y Atanque, pues la conectividad no es muy buena. Gracias a todos ustedes los que se pudieron conectar para que puedan disfrutar y aprender con esta clase. Entonces, antes de iniciar con el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a actualizar los conceptos importantes. En este caso, vamos a ver qué es un movimiento. Todos nosotros hemos experimentado, incluso cuando estamos aquí sentados y nos dirigimos a la tienda, por ejemplo, experimentamos lo que es el movimiento, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nos desplazamos, por decirlo así. Pero, ¿qué es en realidad el movimiento? Es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo, ¿verdad? Yo me cambio de posición. Estoy sentada aquí en la sala de mi casa, estoy sentada y voy a cambiar mi posición, que esta sería mi posición inicial, por la posición final, que sería la tienda, ¿verdad? Ahí estoy practicando lo que es el movimiento. Listo. Cuando hacemos un movimiento también tenemos que saber qué es la trayectoria. Entonces, la trayectoria es el conjunto de puntos que sigue ese cuerpo que se encuentra en movimiento. Es una línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento. La trayectoria puede ser una trayectoria rectilínea o una trayectoria curvilínea. La rectilínea es la que recorre una línea recta y la curva la que recorre una curva o una parábola. ¿Listo? Ahora, tenemos que conocer qué es la distancia. Se dice que cuando un objeto móvil realiza una trayectoria, lo hace recorriendo un espacio. Como tal, la distancia recorrida será el total del espacio recorrido. Ahora, las medidas de esta distancia recorrida o espacio recorrido es la longitud. La longitud se da en metros. Recordemos que nosotros en física tenemos que trabajar con las unidades del sistema internacional. No se les olvide, la distancia recorrida o espacio recorrido en el sistema internacional a usted la tiene que convertir. Si no le dan a usted en el sistema internacional la medida que es metro, usted tiene que convertirla a metros. Más adelante vamos a estar hablando de eso.
Listo, ahora vamos a ver de pronto la diferencia entre rapidez y velocidad. Muchas veces nosotros nos confundimos, bueno, cuando un objeto es rápido o cuando yo sé que es la rapidez y cuando yo utilizo la velocidad. Entonces, la primera diferencia entre la rapidez y la velocidad es que la rapidez es una magnitud escalar. Recuerden que en el primer periodo yo les hablé sobre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿verdad? La magnitud escalar es aquella en la que nada más tiene su magnitud, o sea, su módulo, que es el número, acompañado de una medida, ¿verdad? Entonces, la rapidez nos indica qué tan rápido se mueve un cuerpo. Efectivamente es así. Entonces, por ejemplo, yo digo que un objeto se mueve con una rapidez de 5 metros sobre segundo. Listo, esa es la rapidez. Ojo, la rapidez se denota con la letra B minúscula. Entonces, si yo digo que un objeto se mueve con una rapidez de 5 metros sobre segundo, yo sé que ahí me están dando una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque no me están dando el sentido, ¿verdad? Ni la orientación de esta rapidez. Listo. Y es la relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo en que emplea para realizar esa distancia recorrida. Ahora, la velocidad es una magnitud escalar, lo que quiere decir que me va a dar un módulo, una dirección y un sentido, ¿verdad? La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Si a mí me dicen, ese objeto, el primer ejemplo que les di en la rapidez, ese objeto se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundo. A mí, para yo saber distinguir entre velocidad y rapidez, yo tengo que decir en la velocidad hacia dónde se mueve, ¿verdad? Me están diciendo hacia el oeste y qué sentido lo hace. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la diferencia principal entre la velocidad y la rapidez. Las dos hacen lo mismo. Nos indica qué tan rápido se mueve un cuerpo, tanto la rapidez como la velocidad. Lo único es que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. La rapidez nada más me van a dar un valor, o sea, un número con una unidad de medida, pero la velocidad me va a dar un número, una unidad de medida, me va a dar un sentido y una dirección, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias entre rapidez y velocidad, pero ellas miden, o sea, prácticamente ella nos indica es lo que, qué tan rápido se mueve un cuerpo. Profe, una pregunta. Dime, hija. Con respecto a lo de la velocidad, ¿no se vendría, o sea, también pienso yo que debería incluir la velocidad media y la instantánea, porque cuando hablamos de velocidad no sabemos si en sí es la velocidad sola o si se está hablando de la media y de la instantánea, porque en la rapidez también uno la podría poner como aceleración. Bueno, mira, lo que pasa es que la aceleración también es una magnitud vectorial y la aceleración es el cambio de posición, la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como me están hablando de velocidad, quiere decir que la aceleración es una magnitud vectorial. No podemos asociar la rapidez con la aceleración porque la rapidez es una magnitud escalar. Y la aceleración, profe, dime. Camilo. La aceleración también es al principio de comenzar como que a generar el movimiento. Ahí se realiza la aceleración y ya la rapidez es cuando ya es más constante el movimiento y que es más seguido. Sí, o sea, la rapidez y la velocidad nos indican siempre lo mismo, qué tan rápido se mueve el objeto. Solo que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Ahora, también como nosotros sabemos distinguir entre la velocidad y la rapidez se denota con la letra B minúscula, ¿verdad? Sino que ahí no le colocamos la denotación de la rapidez. Y la velocidad también se denota con la letra B, pero arriba tiene una flechita. Esa flechita, ¿verdad? Nos indica que nos están hablando de un vector. Esa también es otra de las cualidades de entre rapidez y velocidad. Entonces, cuando ya sepamos la diferencia entre esas dos, rapidez y velocidad, ahora sí vamos a hablar sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo quiere decir que se mueve en una línea recta, ¿verdad? Y uniforme quiere decir que la velocidad es constante en cualquier instante de tiempo. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se desarrolla sobre una línea recta con velocidad constante. Las principales características de este movimiento es que el móvil, el cuerpo o el objeto que recorre ese movimiento
que hace ese movimiento va a recorrer distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Oyeron? Esa es la principal característica. Ahora, la más importante es que la velocidad siempre va a ser la misma. Va a tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido de la velocidad. Entonces, por ejemplo, usted toma su bicicleta, ¿verdad? Usted toma su bicicleta y usted alcanza una velocidad de 5 metros sobre segundo durante 10 segundos. Usted ahí está practicando un movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad fue la misma durante esos 10 segundos y recorrió la misma distancia en intervalos de tiempos iguales. Si usted recorre una distancia de 2 metros cada un segundo, eso va a ocurrir. Cada un segundo usted va a recorrer 2 metros. Cada un segundo usted va a recorrer 2 metros. Esta es la principal característica del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, nosotros para conocer el movimiento rectilíneo uniforme tenemos que hablar de lo que es la distancia o espacio recorrido, ¿verdad? Que hablamos iniciando en los conceptos importantes. Tenemos que hablar de la rapidez y tenemos que hablar del tiempo. O sea, la distancia o espacio que recorre el móvil que avanza con una rapidez empleando un tiempo. Entonces, tenemos la variable de D, tenemos la variable que es la distancia o espacio recorrido, tenemos la variable de la rapidez y tenemos la variable del tiempo. Entonces, nosotros desde allí podemos hallar cuáles son las fórmulas de este movimiento. Me dicen, la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. La rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo y el tiempo es igual a la distancia sobre el tiempo. Sobre la rapidez. Con estas tres fórmulas nosotros podemos hallar todos los ejercicios, todas las incógnitas que nos coloquen en los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, les voy a dar un pequeño consejo para que no se les olvide. Tenemos que tener en cuenta las unidades de medida del sistema internacional. La distancia de espacio recorrido, vuelvo y se lo repito, se da en metros. El tiempo se da en segundos y la rapidez se da en metros por segundo. Quiere decir que si usted en un ejercicio le dan la rapidez en kilómetros por hora, usted va a realizar la transformación de las unidades a metros sobre segundo. Recuerden que en el primer periodo, las primeras clases, les hice un refuerzo de conversiones de unidades. Ustedes saben perfectamente convertir cualquier clase de unidad. Si a mí la distancia me la dan en kilómetros, tengo que transformarlas a metros. Si el tiempo me la dan en horas, tengo que transformarlos a segundos. Ya nosotros sabemos cómo realizar esa transformación. Ahora, vamos a ver las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, me están diciendo que la primera característica o una de las características importantes del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad siempre va a ser la misma a transcurrir cualquier tiempo. Aquí la gráfica me lo está demostrando. Aquí ustedes se dan cuenta que la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo es una línea horizontal sobre el eje X, ¿verdad? Esta va a ser la misma. Quiere decir que si yo estoy en el tiempo 0,5 segundos, mi velocidad va a ser la misma, al igual como si hubiera transcurrido un segundo, al igual como si hubiera transcurrido 1,5 segundos, y cuando transcurren 2 segundos, mi velocidad siempre va a ser la misma. Ahora, se me olvidaba comentarle lo siguiente. Si la velocidad es constante, lo que quiere decir que la aceleración va a ser cero. ¿Por qué? Porque la aceleración, vuelvo y le repito, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y como no hay cambio de velocidad, porque la velocidad siempre va a ser la misma, no hay aceleración. La aceleración es cero o nula. ¿Oyeron? Entonces, esta es la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme de la velocidad con respecto al tiempo. Es una línea horizontal, ¿verdad? En el eje de las X. Ahora, la posición con respecto al tiempo. La posición con respecto al tiempo va a ser una línea ascendente o descendente dependiendo pues la posición en la que se ubique el objeto. Entonces, aquí es descendente. ¿Por qué? Porque el objeto va recorriendo distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Aquí lo que quiere decir, por ejemplo, si aquí mi posición, un ejemplo, tuviera en 0,7 metros, ¿verdad? En 1 segundo, aquí en el otro segundo, que sería 1 más 1 en 2 segundos, me estaría ubicando 0,7, ¿verdad? Más 0,7 sería 1,4 metros.
Él siempre tiene que recorrer distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Y la aceleración con respecto al tiempo, dicho que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, como no hay cambio de velocidad, aquí la gráfica me está demostrando que la aceleración es una línea recta, ¿verdad? Pero está en cero, no hay aceleración. En ese intervalo de tiempo no hay aceleración. Ahora, ahí me están mostrando también unas gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, donde me están indicando que la posición con respecto al tiempo, esa línea que me está dando, me ubica, la pendiente de esa línea me va a dar la velocidad. En la velocidad con respecto al tiempo, el área bajo la curva, ¿verdad? De esta línea me va a dar el espacio recorrido. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Me dicen, un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme a razón de 5 metros sobre segundo durante 10 segundos. Calcular la distancia recorrida. Entonces, ya sabemos que el móvil está avanzando a un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que su velocidad es constante, perdón, su rapidez es constante o velocidad 5 metros sobre segundo, ¿verdad? Aquí lo tengo, rapidez 5 metros sobre segundo. Está haciendo su recorrido, es una línea recta, ¿verdad? Me están dando el tiempo, en cuánto tiempo está haciendo este movimiento, lo está haciendo en 10 segundos, vamos a hallar la distancia. ¿Cuál sería lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, yo sé, tengo que irme para la fórmula de la distancia, listo, voy a hallar la distancia que es igual a la rapidez por el tiempo. Me dieron rapidez y me dieron el tiempo, listo, lo único que tengo que hacer es una multiplicación. Distancia es igual a rapidez por tiempo, quiere decir que tengo que multiplicar 5 metros sobre segundos por 10 segundos. ¿Cuánto me daría a mí? Serían 50 metros. Sería la distancia que este móvil recorrió con una rapidez de 5 metros sobre segundo durante 10 segundos. Él recorre una distancia de 50 metros. Listo, ese sería el primer ejercicio. Todos los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme, usted los va a resolver con estas tres fórmulas. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La otra fórmula es velocidad es igual a la distancia sobre rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo y el tiempo es igual a la distancia sobre la rapidez. Con esas tres fórmulas usted va a solucionar cualquier clase de ejercicio. Ahora, aquí hallamos la distancia. Vamos a ver otro ejercicio que me den la distancia, pero que me toca hallar quizás la rapidez o el tiempo. Ahora me dicen, una bicicleta avanza con movimiento rectilíneo uniforme recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué rapidez avanza? Listo. Lo primero que yo me estoy dando cuenta es que me están dando, una de las variables me la están dando en kilómetros. La distancia me la están dando en kilómetros. Como la distancia en el sistema internacional se mide en metros, yo tengo que transformar estos 3 kilómetros, lo tengo que transformar a metros, ¿verdad? Y lo único que yo tengo que hacer es una multiplicación, ¿verdad? Entonces sería 3 por cada kilómetro, ¿cuánto tiene? 1000 metros. 3 por 1000 metros serían 3000 metros. Listo. Cuando yo realice esa conversión de unidad, ya tengo todas mis variables, las tengo en el sistema internacional. El tiempo lo tengo en segundos. La distancia ya la convertí en metros. Ahora me están pidiendo la rapidez. Listo. Lo único que tengo que hacer es buscar la fórmula de la rapidez, donde me dicen que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Tengo la distancia, sí, son 3000 metros. Tengo el tiempo, sí, son 1500 segundos. Hago una simple división y me va a dar que la velocidad, la rapidez, perdón, va a ser igual a 2 metros sobre segundo. Quiere decir que esta bicicleta durante esos 1500 segundos y durante esa recorrió 3000 metros con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Listo. Ahora vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando ya terminemos de explicarle la teoría, nos vamos a ir a la web de GeoGebra para que ustedes puedan confirmar que los ejercicios que les acabamos de explicar, ustedes se van a dar cuenta con esta web cómo es de fácil realizar estos ejercicios y si en realidad el resultado es el correcto. Bueno, jóvenes, ya después de haber explicado lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a enfocarnos a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Como lo indica su sigla, son MRUA o MRV, que sería movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este movimiento, nosotros vamos a trabajar cómo un cuerpo va a realizar ese desplazamiento desde un punto hasta otro, pero con una aceleración constante. Una característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la aceleración es nula o cero. Entonces, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado lo puede experimentar un cuerpo cuando realiza ese movimiento en una trayectoria en línea recta y su aceleración es constante. Esto implica que la velocidad va a ir aumentando o disminuyendo a su vez manera uniforme. Vemos la gráfica, cómo va movilizándose ese vehículo desde el punto A al punto D. Punto a punto, desde el punto A al B, vamos a ver que nuestra aceleración va a ser constante, con una escala de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la velocidad va a ir aumentando uniformemente desde el punto A al B, desde que tiene su velocidad inicial, que es 0, cuando sigue su siguiente velocidad, que va a ir aumentando, serían 2 metros por segundo al cuadrado. Y así, de esa misma manera, al transcurrir un segundo en el tiempo establecido, va a ir experimentándose ese movimiento rectilíneo uniforme. De esa misma manera, en nuestra vida diaria, cotidiana, en nuestro realizar, podemos experimentar ese movimiento. Por ejemplo, al arrancar una bicicleta, trasladarnos desde un punto X a un punto y vamos a ir analizando cómo va a ir esa aceleración de manera constante, pero la velocidad va a ir aumentando de manera uniforme. De esa misma manera, nosotros vamos a trabajar lo que son las ecuaciones de cada una de esas características que tiene nuestra ecuación general. En la ecuación de velocidad vamos a ver una velocidad inicial que sería igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La respuesta a cada uno de esos componentes que tiene la ecuación es que B sub 0 es la velocidad inicial, A es la aceleración que tiene ese cuerpo para moverse y T va a ser ese intervalo de tiempo que va a experimentar o que se va a estudiar durante ese movimiento. Recuerden que es importante saber que la velocidad es la que nos va a indicar qué tan deprisa se mueve un objeto y a la vez, como es una unidad vectorial, nos va a indicar la dirección y el sentido. Y en el sistema internacional, específicamente, su unidad de medida es metros por segundo. Ahorita vamos a analizar la gráfica que nos describe ese comportamiento de la velocidad con respecto al tiempo. Si vemos, tenemos una línea recta. ¿Por qué? Porque el movimiento es rectilíneo. Pero tenemos que analizar que esa pendiente, esa línea recta, va a ir creciendo o decreciendo dependiendo su aumento o disminución de velocidad. Hacemos un análisis de las ecuaciones. Si tenemos la ecuación general, que sería entonces velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Realizamos nuestro proceso matemático, ¿para qué? Para lograr tener la aceleración. Despejamos entonces y obtenemos como ecuación para hacer el cálculo de la aceleración, que sería igual velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. Para el desplazamiento, vamos a analizar la misma análisis del comportamiento. En este caso, vemos cuáles son las variables que van a ser las que van a trabajar para lograr nosotros encontrar qué espacio se ha desplazado nuestro móvil, nuestro objeto, y obtenemos esa distancia recorrida. Esta va a ser una de las ecuaciones que vamos a tener al pendiente para desarrollar los ejercicios siguientes. Vamos a ver la ecuación de posición.
En esta ecuación tenemos que tener en cuenta si la posición inicial es 0 o nula, o si existe esa posición inicial y que nos va a intervenir dentro de esas componentes matemáticas. Entonces sería desplazamiento igual desplazamiento inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí les describo qué significa cada uno de los componentes de la ecuación general, que sería x sub 0 es la posición inicial, b sub 0 es la velocidad inicial, la a es la aceleración y t correspondientemente el intervalo de tiempo que se va a analizar. Ya saben entonces que la unidad de tiempo en el sistema internacional la vamos a describir en metros, ¿verdad? Entonces, hagamos un análisis a la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué aspecto? En la posición con respecto al tiempo. En nuestro plano cartesiano estamos analizando en el eje del tiempo cómo se presenta ese movimiento acelerado donde la pendiente es una curva ¿qué? Creciente. Pero si el movimiento en ese momento es retardado, esa pendiente de la curva va a disminuir, o sea que va a decrecer. Sabemos entonces que en la representación gráfica de posición con respecto al tiempo se obtienen líneas curvas que son las parábolas, ¿cierto? Crecientes, decrecientes, dependiendo cómo va a ser ese movimiento o cómo va a ser el comportamiento de ese objeto, de ese móvil en ese momento. Acá estamos visualizando ese comportamiento. Les comparto entonces las gráficas representativas de la posición con respecto al tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recuerden entonces, jóvenes, que es importante analizar en qué dirección la aceleración, que sabemos que va a ser constante, característica fundamental de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No escucho. Dime. No escucho con ese plátano allá atrás. El carro de los guineos, señor. Realmente no nos había compartido muy acompañado ese señor, pero ya ustedes pueden entonces sí socializar y debatir esa interrupción. Sí, señor. Bueno, entonces seguimos el análisis de la gráfica de posición con respecto al tiempo. Entonces ya saben si acelera, si desacelera, que entonces sería, si es retardado, va a disminuir, va a decrecer, o si no, esta curva va a crecer. Bueno, jóvenes, analizando lo que es la aceleración, que sería entonces la protagonista en esta escena, que sería entonces que esta va a ser la que nos va a indicar la variación de la velocidad por unidades de tiempo. Pero en este caso, la aceleración va a ser constante, que es lo que hemos venido charlando. Análisis importante que cuando la aceleración es mayor que 0, vamos a ver cómo la velocidad va a ir aumentando y el cuerpo va a ir acelerando. Pero en el caso de que la aceleración sea menor que 0, ustedes inmediatamente van a ver cómo la velocidad disminuye y el cuerpo desacelera o frena. Es donde se puede experimentar cuando un vehículo necesita o es necesario disminuir para llegar al semáforo porque ya se va a colocar en 0. Entonces, él va a ir experimentando esos cambios. Recuerden entonces que la unidad del sistema internacional para describir esto en la aceleración va a ser metros por segundo al cuadrado. El comportamiento en la gráfica, como ustedes lo ven, es una recta que va a estar constante. Pero si la comparamos con el movimiento rectilíneo uniforme, recuerden esa gráfica donde la aceleración se encontraba en el punto de inicio en 0, ¿cierto? Pero acá la vamos a encontrar en cualquier punto
pero diferente de 0, porque va a ser constante. Vamos a ver un ejemplo explicativo de todo eso, lo que hemos charlado con referente a las ecuaciones para nosotros visualizar ese comportamiento. Vamos a hacer unos cálculos que sería entonces la aceleración y la distancia, aplicando las ecuaciones indicadas. Nos dicen que en este caso Juan va a experimentar ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces Juan parte desde su reposo, que sería velocidad inicial 0, y en un tiempo transcurrido de 15 segundos. Él va a tener una velocidad de 2.8 metros por segundo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que determinar la aceleración y el desplazamiento que va a hacer Juan en ese momento. Inicialmente nosotros analizamos nuestro problema, sacamos los valores correspondientes que nos pueden ayudar para hacer el reemplazo correspondiente en la ecuación. Una pregunta, profe. Dime. Bueno, con respecto a lo del ejemplo que dice que Juan parte desde un reposo, sí. Y entonces se vendrá diciendo que en la gráfica tendríamos que poner como posición y tiempo, ¿cierto? Sí. Y analizamos ese comportamiento desde el punto en que él inicia a desplazarse al punto determinado, asignado. Entonces, hasta ahí nos va a llegar nosotros esa recta o esa movimiento que nos va a representar Juan. Entonces, es importante que nosotros analicemos esas partes. Muy bien. Okay, gracias por la presentación. Excelente. Bueno, entonces, tomamos nuestras fórmulas generales. La aceleración, entonces, sería velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Realizamos nuestras reemplazos en la fórmula y vamos a tener en cuenta las unidades de medida. Recuerden siempre con referencia al sistema internacional para determinar en qué escala se encuentra. Entonces la aceleración nos va a dar 0.1867 metros por segundo al cuadrado. Y la distancia, ustedes cuando ya realizan el reemplazo de cada uno de los valores, vamos a obtener entonces esta distancia, que fue la que recorrió Juan desde el punto inicial al punto final, que serían 21.0 metros. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es tomar todos esos valores para nosotros hacer ¿qué? Una confirmación en nuestra estrategia pedagógica de GeoGebra. Es importante que nosotros tengamos claro cuáles son los valores que vamos a calcular, cuáles son los que vamos a ingresar a la web app. Entonces ya reforzamos lo que son los temas en general, analizamos las características de cada uno de los movimientos, ¿sí? Que están asociados al movimiento rectilíneo, que son movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vamos a presentarle la web app donde ustedes van a poder interactuar con un simulador que les va a permitir a ustedes analizar el comportamiento de un sistema, de un móvil, de una bicicleta o de un objeto que se desplaza de un punto X a un punto Y. Buenos estudiantes, aquí les vamos a dar la presentación de la web app de GeoGebra, donde ustedes van a poder interactuar con los dos tipos de movimientos, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, cuando ustedes entran, ustedes lo único que van a hacer es, nosotros les compartimos la URL o el link, ustedes nada más le dan clic y les va a aparecer esta pantalla. Aquí en esta pantalla usted va a tener la opción, primero, en esta opción que dice conceptos básicos, ahí usted se va a dar cuenta que están los conceptos que ya nosotros le hemos estado explicando, que es
que van a hacerle el movimiento, sistema de referencia, o sea, los sistemas básicos, trayectoria, desplazamiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como para si usted en algún momento no entiende, no comprende o se le olvidó el concepto, usted puede venirse aquí a esta página y usted se va a dar cuenta y va a aclarar el concepto que usted desee en ese momento. Entonces, aquí le damos una breve explicación. Hay un video donde le damos una breve explicación de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí usted puede darle clic a este video y va a ver la introducción. Luego nos vamos para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí en el movimiento rectilíneo uniforme, les dice que aquí ustedes van a encontrar las características del movimiento rectilíneo uniforme. En este video de YouTube, usted va a poder analizar, se va a dar cuenta que en este video, ahí le estamos explicando cómo va a utilizar usted esta app de GeoGebra cuando usted quiera utilizar el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando ya bajamos, nos vamos a encontrar, vamos a esperar que cargue, el simulador de la web app del movimiento rectilíneo uniforme. Ya ahorita carga. Y de último, aquí les compartimos unos videos también sobre el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Y ejercicios resueltos, o sea, resueltos por como le decimos nosotros vulgarmente a mano, o lo que es la parte teórica, por decirlo así, con las fórmulas, que nos pidieron hallar la distancia. Bueno, utilizamos la fórmula de la distancia. En estos dos videos son buenísimos. Ustedes también pueden despejar cualquier duda que tengan con respecto al movimiento rectilíneo. No ha cargado el... Listo. Y este es el simulador de la web app del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí en este simulador, aquí decidimos colocarles a ustedes para que ustedes vean el movimiento, por ejemplo, de la bicicleta, ¿verdad? Entonces, usted se va a encontrar la velocidad, decidimos colocárselas en metros sobre segundos y kilómetros por hora, para si en algún momento a usted le llegan a dar en el ejercicio, ojo, le llegan a dar en el ejercicio kilómetros por hora, usted puede realizar el ejercicio aquí en la web app de GeoGebra, lo puede realizar con kilómetros por hora, pero recuerde que usted tiene que hacer su transformación a metros sobre segundos, porque el sistema internacional, la velocidad se da en metros sobre segundos. Ahora, también colocamos el tiempo se lo damos en segundos, minutos o horas. Usted puede decidir en qué, dependiendo, claro está, el ejercicio, usted lo puede escoger ya sea en segundos, minutos o horas. Cuando usted ya tiene la velocidad y el tiempo, lo que va a hallar es la distancia, ¿verdad? Entonces, aquí le va a aparecer, ahorita vamos a hacer un ejercicio, le va a aparecer la distancia que esa bicicleta recorrió durante tanto tiempo con una velocidad constante de tanto. Listo, aquí usted le tiene que dar iniciar, están estos botones de inicie, pausa y resete. Entonces, usted inicia, cuando usted le cambia los datos, coloca sus datos, usted le da iniciar. Si usted quiere ver, por ejemplo, ahorita se va a dar cuenta, bueno, me dijeron que el tiempo son 90 segundos, pero lo paré en 40 segundos, quiero saber cuánto es la distancia que él ha recorrido en 40 segundos, usted le da pausa. Y para nuevamente usted ingresar los valores, tiene que darle resetear. Ya ahorita le vamos a explicar. Ahora, en esta parte, usted se está encontrando con 3 gráficas. Esta es la gráfica de la posición con respecto al tiempo, esta es la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo y esta es la gráfica de la aceleración. Lo que quiere decir que esta que está en rojo, que es la aceleración, siempre va a permanecer una línea recta en el 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay aceleración en este tipo de movimiento. Entonces, vamos a hacerla. Me dice el ejercicio que Juan va en su bicicleta, ¿verdad? Con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Usted le da 30, le da clic metros sobre segundo. En un tiempo de, vamos a colocarle 45 segundos. Y usted quiere y necesita calcular lo que va a ser la distancia que recorrió en ese tiempo manteniendo esa velocidad constante. Usted le da iniciar. Listo. Si se da cuenta que usted la distancia se la calculó. La distancia es 1,35 kilómetros,
pero también ahí mismo le da la opción que ese kilómetro lo transforma inmediatamente a metros. Listo, entonces vamos a hacerlo manual. Nosotros sabemos que la distancia que es igual a la velocidad por el tiempo, entonces tenemos que multiplicar 30 metros sobre segundos por 45. Tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 30 por 45 y nos va a dar 1.350 metros. Si usted quiere ahora mismo, usted lo puede hacer. Entonces, aquí inmediatamente me voy para la gráfica de la posición con respecto al tiempo. Listo, miren, es una gráfica ascendente, ¿verdad? Una línea recta ascendente, ¿verdad? Él va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Miren que la pendiente, que es M1, me da 30. ¿Por qué? Porque la pendiente de la posición con respecto al tiempo, lo que me calcula es la velocidad. Miren que aquí está el 30, que es la velocidad 30. Ahora, me están mostrando la velocidad con respecto al tiempo. Me están diciendo que la velocidad es 30 metros. Sí, es verdad, mire, durante este tiempo que él ha recorrido, ¿verdad? Apenas lleva un segundo, él lo hace de 5 y 5, lleva 7,5 segundos más o menos cuando le di pausa. Él está calculando la velocidad, pero la velocidad es constante, es una línea recta. Y la aceleración es 0. Miren, aquí la está marcando en 0. Ahora, si yo quiero saber en 7, segundos cuánta distancia recorrido, sería 200 metros y algo. Bueno, aquí de pronto no se visualiza bien por los valores que le colocamos, pero hay unos valores y hay unos ejercicios que usted puede determinarlo. Listo, aquí también la velocidad se la calcula, mire, está en metros sobre segundos y se la calcula en kilómetros por hora. Entonces, estas tres gráficas son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a seguir hasta que se acaben los segundos y se van a dar cuenta que aquí va a llegar en 1.350. Miren dónde quedó la bicicleta. 1.350 kilómetros. Le faltaron 1.350 metros. Le faltaron 50 metros para llegar a 1.400. Y miren aquí en la gráfica de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Miren, está más arriba de 1.200 metros. Dime, hijo. No se escucha bien. Y ahora. Estaba entrecortado. Listo. Nuevamente. Profe, ¿puede repetir lo que dijo ahora que no se escuchó bien? Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Listo. Entonces, miren, si ustedes quieren nuevamente hacer un ejercicio, ustedes tienen que darle en resetear. Ustedes le dan resetear. Y vamos otra vez. Listo. Me dieron un ejercicio donde la velocidad no la vamos a colocar tan grande, vamos a colocarla ¿Me están escuchando? Su internet se dañó. No, profe, se escucha. Señor, yo la escucho claro. Señor, claro. Yo creo que el problema es de los estudiantes, creo, porque se le oye claro. Sí, listo. De todas maneras, miren, yo voy a explicarles el ejercicio porque esta clase está siendo grabada. Entonces, cuando yo termine mi clase, yo les voy a compartir a ustedes el link para que ustedes puedan ver la clase, ¿oyeron? Los que de pronto tienen interferencias con el internet, ¿oyeron? Entonces, voy a explicarles otro ejercicio. Me dan la velocidad de 15 metros sobre segundos en un tiempo, vamos a colocarle un tiempo más pequeño, de 20 segundos. Y yo quiero hallar cuál es la distancia que recorrió. La distancia que recorrió es de 300 metros. ¿Cómo confirmo esto? Yo sé que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Tengo que multiplicar 15 por 20. Como me la dieron en las unidades de medida del sistema internacional, a mí me va a dar 300 metros. Pero convertido estos 300 metros a kilómetros son 0,3 kilómetros. Entonces, aquí me voy para las gráficas. En la gráfica de la posición con respecto al tiempo, me da la pendiente, ¿verdad? La pendiente, ¿qué es? Me dio que la pendiente en esta gráfica es 15.
y la pendiente de la gráfica de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Vamos a ver si es cierto, efectivamente, miren, aquí me calcula la pendiente de esta recta, ¿verdad? Y me está diciendo que la velocidad es 15. Ahora, la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo es una línea recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante durante los 20 segundos, la velocidad siempre va a ser la misma. Y la aceleración, pues es cero, porque efectivamente aquí en la aceleración, como no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Ahora, usted puede realizar un ejemplo. Anda, profe, pero es que aquí nada más me halla la distancia. Pero usted en algún ejercicio, si le mandan a hallar la velocidad, obteniendo la distancia, usted cuando haya la velocidad, usted entonces halló la velocidad, le coloca el tiempo y aquí en la web app va a verificar si efectivamente su ejercicio está bien. ¿Por qué? Porque la distancia que le dieron en el ejercicio le tiene que dar a usted aquí en la web app. Entonces, cualquier clase de ejercicio se puede hacer con esta web app de GeoGebra del movimiento rectilíneo uniforme. Esta tiene su gran desventaja porque usted va a confirmar lo que usted hizo en su cuaderno, en su libreta. Usted va a confirmar. Me dieron este ejercicio, tengo que hallar la velocidad. Bueno, ya hallé la velocidad, voy a ver si es cierto. Cojo, me meto a mi web app, el link que me envió la profesora, listo, y me voy para acá y listo, observo. Se observa que efectivamente lo que yo hice en mi cuaderno efectivamente es cierto. Quiere decir que ya yo estoy aprendiendo lo que es velocidad, ya yo sé qué es lo que es rapidez, ya yo sé qué es lo que es aceleración, ya sé cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme, ya sé por qué la aceleración es cero, ya sé que la pendiente de la recta de la posición con respecto al tiempo me va a dar la velocidad. Ya tengo todos estos conceptos, ya yo los tengo claros. Entonces, con esta web app vamos a fortalecer esas competencias del movimiento rectilíneo. Vuelvo y le repito, usted puede realizar cualquier clase de ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme con esta web app. Y usted nada más tendría que darle valores, colocárselo, iniciar, pausar, o si quiere nuevamente realizar otro ejercicio, resetear aquí. Inmediatamente las tres gráficas que tiene el movimiento rectilíneo uniforme, aquí se las representa inmediatamente. ¿Oyeron? Entonces, ahorita vamos a hacer el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, chicos, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a analizar el comportamiento de nuestro móvil con una velocidad inicial, una velocidad final, nuestra aceleración, que en este caso va a ser constante o no nula. Le presento el simulador donde vamos a representar todo eso. En este caso tenemos un carro. Ese vehículo se nos va a trasladar en los valores que nosotros determinemos y los vamos a determinar que de manera manual o si no, de manera de ingresar los valores. En pantalla del simulador de esta estrategia pedagógica basada en web app de GeoGebra, ustedes van a encontrar velocidad inicial, velocidad final. ¿Con qué unidades? Con metros por segundo o kilómetros por hora. Usted, como operador del simulador, usted puede determinar en qué unidad lo desea o en qué unidad le están estableciendo en el ejercicio que usted desarrolla. El tiempo, ahí lo establecemos. ¿En qué unidades? Segundos, minutos, horas. Vamos a tener un punto donde vamos a calcular, vamos a detener el sistema en un momento determinado o vamos a reiniciar para realizar un nuevo ejercicio o para corroborar que posiblemente yo ingresé un valor malo en velocidad inicial y los resultados no son iguales. Entonces yo dije, bueno, voy a reiniciar porque necesito comprobar que lo que acabé de hacer pues es el correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros acá podemos calcular el desplazamiento, podemos analizar si efectivamente la aceleración en ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es constante, como lo dice su característica principal, o que la velocidad va a ir aumentando o disminuyendo de manera
uniforme. ¿En qué? En el punto en que nuestro análisis se va a trasladar a otro lugar que usted establece o que el ejercicio determinado o asignado le haya dado como respuesta. Podemos iniciar ingresando un valor en velocidad inicial, ¿sí? Velocidad inicial de 10 metros. metros por segundo, ok. Y tenemos velocidad final. En este caso podemos decir que nuestra velocidad final es de, digamos que de 15 metros por segundo. Quiero las dos unidades para esas dos velocidades. Importante que si ingresan velocidad inicial, le den clic en metros por segundo. Ingresan velocidad final, le den clic en metros por segundo o kilómetros por hora. Ahí es importante para que quede establecido la unidad de cada una de las velocidades. El tiempo, ¿en qué tiempo yo quiero que ese móvil se traslade? Vamos a decir que en 10 segundos. Ahí tenemos 10 segundos. Ok. Damos clic en la unidad segundos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir calcular y nosotros en la pantalla vamos a ver cómo ese móvil se va trasladando y cómo se va a ver esa representación gráfica de qué, de la aceleración con respecto al tiempo, de posición con respecto al tiempo, que en este caso es desplazamiento, y velocidad con respecto al tiempo. Digámosle calcular y analizamos. Miren cómo va mostrándose todo. Vamos a detenerlo en ese punto. Lo detuvimos en ese punto. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros llegamos y calculamos la distancia. Esa distancia nos la está dando en dos unidades, kilómetros y metros. Distancia calculada y determinada, 0.13 kilómetros. Quiere decir que nuestro carro se desplazó esa distancia, ¿qué? 125 metros. La aceleración, 0.5 metros por segundo al cuadrado. Una aceleración constante. Y la velocidad, vemos cómo está el comportamiento, ¿cierto? 13.13 metros por segundo. Entonces nosotros podemos ver acá en pantalla, en el plano, cómo es el comportamiento de cada uno de los resultados que nosotros obtuvimos en nuestro cálculo matemático en físico, en nuestro cuaderno, y vinimos acá a nuestra web app y digitamos esos valores, o simplemente yo quise interactuar con la web app e ingresé unos valores para ver cómo va a ser el resultado de ese comportamiento en ese momento de ese móvil. Entonces, vemos cómo está nuestra pendiente. Mira, es una pendiente creciente. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad va aumentando de manera uniforme y por ende la pendiente va a estar creciente aquí. Y aquí va a estar entonces esa constante. ¿Constante de qué? De la aceleración, y vamos entonces a analizar siempre las respuestas de nuestro análisis. ¿Qué queremos hacer entonces? Ay, no, yo realmente voy a reiniciar, voy a resetear, voy a borrar los valores, voy a ingresarlos. Entonces, él llega y dice reiniciar, ¿verdad? ¿Pero qué hace? Borra todo lo que está en pantalla en nuestro plano, regresa a nuestro vehículo al punto inicial, 0. Y nosotros vemos en pantalla esos valores, ¿verdad? Pero esos valores aún no los va a calcular. ¿Por qué? Porque tú debes nuevamente ingresar los valores. ¿A qué? A cada una de las casillas que estás observando en pantalla. Y así, de esa manera, así de sencillo, tú vas a interactuar con la web app de GeoGebra, vas a fortalecer las
los conocimientos, vas a ir viendo cómo tú en tu vida cotidiana puedes experimentar esos movimientos y puedes también analizar el versus, que en este caso nosotros programamos y diseñamos eso para ustedes. ¿Qué dijimos? Vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme versus movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Para qué? Para ver esos dos movimientos rectilíneos y analizar el comportamiento de cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas características fundamentales, cada uno tiene unas diferencias, cada uno tiene valores de veracidad y de poder nosotros comprobar. Miren acá, ustedes están viendo aquí en pantalla esto que les estoy mostrando. Este es un video que realizamos para ustedes, para que ustedes puedan escuchar de qué manera van a ingresar los valores, cuáles son las gráficas, que acá ustedes nada más con hacer clic van a encontrar todo eso. Esta estrategia pedagógica que hemos implementado, apoyado con la web app de GeoGebra, está inclinada a fortalecer las competencias asociadas al movimiento rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el análisis de esta asignatura. ¿Por qué? Porque es importante fortalecer todos esos conocimientos, a ayudarlos a ustedes, a motivarlos, a interactuar con una web que ustedes van a ver ese desplazamiento, ese comportamiento y van ustedes a analizarlo. Acá está. También en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado van a encontrar un video que les va a describir paso a paso, de manera muy explícita, el desarrollo de ese movimiento. También van a ver las gráficas, van a ver ejercicios desarrollados que ustedes mismos pueden agarrar esos valores o otros valores e ingresarlos acá en la web app. Y acá están viendo movimiento rectilíneo uniforme versus movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos con la profe Jessica para que interactuemos con esa. Entonces, aquí usted se va a dar cuenta que hay dos gráficas, ¿verdad? Una gráfica del movimiento rectilíneo uniforme y una gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Usted va a digitar los valores, ya sabe que tiene que darle resetear. Entonces vamos a digitar los valores. Vamos a digitar un 10 metros sobre segundos en un tiempo de 20 segundos y vamos a colocarle una aceleración, ¿verdad? ¿Por qué le colocamos aceleración? Porque efectivamente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a haber una aceleración. En el que no va a haber aceleración es en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta gráfica lo que me va a desarrollar a mí, lo que me va a encontrar a mí es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, aquí en el movimiento rectilíneo uniforme, recordemos, el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme tiene la característica que es la misma del espacio recorrido o la distancia, ¿oyeron? Esa también es una característica. En el movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento es lo mismo que distancia recorrida. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el desplazamiento, el igual también lo vamos a ver en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Va a haber el desplazamiento. Entonces, por eso ingresamos también valores en la aceleración. Entonces, si el ejercicio a mí me dice con una aceleración de 3 metros sobre segundo, entonces vamos a darle iniciar para ver qué sucede. Queremos saber cuánto es el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme, pero obviamente nada más con estos dos datos. Y cuánto es el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con estos tres datos. Vamos a darle iniciar, ¿verdad? Y vamos a esperar que se cumplan los 20 segundos para efectivamente saber. Ahora, si yo lo detengo, miren lo que sucede. Si yo lo detengo, me dice, lo detuve a los 6,76 segundos. Me está diciendo en el movimiento rectilíneo uniforme que la velocidad es constante de 10 metros, ¿verdad? Entonces, con estos segundos que han transcurrido y con una velocidad de 10 metros sobre segundo, este movimiento, ¿verdad? Este vehículo ha tenido un desplazamiento de 67,6 metros. Vamos a ver qué sucede en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
como aquí sí hay cambio de velocidad, miren lo que pasa. Pasó en 6,76 metros, 76 segundos, ¿verdad? Él pasó de 10 metros a 30,28 metros. Y miren, si ustedes se dan cuenta en el movimiento rectilíneo uniforme, miren lo que sucede. La principal característica de ellas es que recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Miren lo que sucede. El desplazamiento es de 67,6 metros en 6,76 segundos. Está recorriendo distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. No pasa lo mismo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí teníamos una velocidad de 10 metros sobre segundos, pero ¿qué pasó? En 6,76 segundos él pasó hubo cambio de velocidad, ¿verdad? Pasó a 30,28 metros. Pero recordemos que en este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, o sea, la aceleración siempre va a ser la misma. Pero ¿cuál es el desplazamiento? En este tiempo, ¿verdad? En este tiempo hubo un desplazamiento de 136,15 metros. Ahora vamos a iniciar nuevamente, ¿verdad? Para que transcurran los 20 segundos y quiero saber cuánto desplazamiento hubo en el movimiento rectilíneo y cuánto hubo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, él le va contando